subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos San Marcos capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Marcos 9, 2 y siguiente nos va a enseñar algo muy importante. Este es mi hijo, deben escucharlo. Muchas voces hay en el mundo diciendo que vienen de Cristo, y lo peor, que muchas personas andan oyéndola. Hoy día hay algo que está saliendo por ahí de moda que se llama inteligencia artificial, donde alguien agarra y coloca la voz que parece de una persona, coloca la cara que parece de una... es lo que se llama montaje, hace un montaje. Y cuando se escucha a ese montaje, dice la gente: náguara, es igualitico, es lo mismo. Y la gente cree que son esos personajes, pero son montajes. Y al original ya no lo están escuchando, ya no lo están oyendo. Lo mismo pasa con Dios. Hoy día en el mundo existen muchos montajes de Jesucristo. Hoy día en el mundo existen muchas personas que hacen montajes del Señor. Y la gente ahí se va como borrego detrás de ellos. Por ejemplo, los protestantes hacen montaje de Cristo. Cristo dijo en San Juan 6:54: el que come mi cuerpo y mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y dicen los protestantes: la Eucaristía es solamente un signo, un símbolo, una señal, algo que no es verdad. Jesucristo enseña en San Juan 20:23: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y dicen los montajes, Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y esos montajes han hecho que la gente deje de escuchar a Cristo. Y eso es un error. Con este Evangelio vamos a aprender a escuchar a Cristo, nuestro Señor, y dejar de escuchar esos montajes y esas mentiras que andan por ahí sembrando. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham.
Él le contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 115 vamos a responder todos. Siempre confiaré en el Señor. Todos. Siempre confiaré en el Señor. Aunque abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Todos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Todos. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Todos. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos acompañe para esta reflexión. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 2. San Marcos capítulo 9, versículo 2 y siguiente nos va a presentar la transfiguración del Señor. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Hoy quiero invitarlos a todos que si son nuevos en este canal, pues se suscriban, ¿verdad? Para que todos los días les llegue la palabra de Dios, le den a la campanita para que les notifique y un dedito para arriba. El Evangelio de Marcos 9, capítulo 9, versículo 2, nos muestra que Jesús sube a un monte, ya lo sabemos, que Jesús va a un lugar alto donde se encuentra con sus discípulos en oración, se transfigura. Pero yo quiero enfocarme hoy en el versículo 7. El versículo 7. San Marcos capítulo 9, vamos a buscarlo en la Biblia, versículo 7. Porque este versículo 7 me llama mucho la atención, porque es la voz de Dios que dice algo sobre Jesús.
Y si ustedes y yo empezamos a hacer caso a esa voz que dice algo sobre Jesús, nuestra vida cambiará y no seremos católicos chimbí ni católicos malos, llevados a cualquier viento de doctrina y escuchadores de cualquier charlatán o cualquier payaso que venga a hablar y a decir pamplinadas y tonterías de las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a tener católicos que son muy católicos, muy creyentes y andan confundidos? Y andan por ahí dudando y andan por ahí pensando, ¿será verdad que María tuvo más hijos? ¿Será verdad que Jesucristo está en la Eucaristía? ¿Será verdad que yo tengo que rezar el rosario? Hasta tontos parecen, tanto que se les ha predicado y se les ha enseñado y todavía no han aprendido por la pereza de no agarrar la Biblia. Cuando ustedes y yo cumplimos lo que dice la voz, es mi hijo amado, escúchenlo, no andamos oyendo otras voces, no andamos oyendo otras personas. ¿Qué es lo que está pasando que hoy día con los cristianos, con los católicos, que andan escuchando a cualquier charlatán? Sale un iluminado con la Biblia, con la debajo del brazo, yo vengo de parte de Dios a hablar, allá lo están oyendo. Sale otro por allá hablando, el Señor me iluminó, me reveló y me decía que no hay que confesar, allá los católicos oyendo. Entonces, donde se hace cualquier bulla, ahí están los católicos metidos, caramba. Y tantas misas y tantas celebraciones, personas de comunión, personas que están en las cosas de Dios, que van a la misa, de la noche a la mañana, chao, cheo, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque se escucharon a escuchar a los charlatanes. Yo les digo, yo ya estoy cansado de recibir mensajes de cristianos católicos. Ay, padre, escuche este video que dice tal pastor para ver si es verdad. Ay, padre, escuche este video que dijo tal científico a ver si es verdad. Y este video que dijo tal vidente a ver si... Yo no tengo tiempo para perder como usted. Yo no tengo tiempo para estar escuchando esos videos. Yo tengo la Biblia, tengo el catecismo de la Iglesia Católica, tengo el magisterio, tengo los concilios, los documentos, tengo a sacerdotes, a papas y obispos que me han hablado a quién escuchar. Y voy a estar yo perdiendo el tiempo escuchando porque un iluminado dijo esto. No. Hoy la Biblia dice en el versículo 7 de San Marcos capítulo 9, es mi hijo amado, escúchenlo. Dejen de estar oyendo otras voces, porque por estar oyendo otras voces y no oír la voz de Cristo, andamos confundidos y andamos engañados. Y muchas celebraciones y muchos evangelios, y hay católicos que me llaman para preguntarme, ay padre, usted debería hablar de las imágenes, usted debería hablar de la confesión, usted debería hablar de si hay concubinato pecado o no, usted debería hablar de la brujería. Pues cuando me toque el tema yo lo hablo, pero ¿cómo se le ocurre a usted con 4 dedos de frente, siendo grande, siendo católico y andando confundido? Le pasó lo de Kung Fu porque se puso a escuchar esas cosas. Son como los niños. La mamá le dice al niño, no se ponga a ver películas de terror. No se ponga a ver películas de terror. Y el pelado, cuando la mamá se fue a dormir, mira la película de terror. Y cuando de repente sale el primer espanto, sale machetado corriendo por donde la mamá. Ay mamá, ¿qué le pasó? Ay, qué susto, que viene el coco, que llegó yo no sé quién, que los fantasmas, que el monstruo. Y la mamá le dice, andaba viendo películas de terror. Sí, mamá, pero la vi un poquitico y qué susto. Y esa noche tiene que dormir ahí al pie de la cama el papá y la mamá porque le da miedo. Por desobediente, por torpe le pasaron esas cosas. Es mi hijo amado, escúchenlo. Es Jesucristo el Hijo amado de Dios, escúchenlo. Son los protestantes que andan inventando cosas y ahí están los católicos viendo esas películas de terror y después llenan la cabeza de piojo y todo asustado. Y piensan que uno no tiene oficio, que no tiene nada que hacer. Ay, padre, por favor. Ay, padre, por favor. No, ya va. Cuando toque el tema de la confesión, o toque el tema del matrimonio, o toque un tema de esos que los protestantes empiezan a enseñar, pues yo lo digo, ¿verdad? Porque tengo que enseñarlo. Pero ¿quién lo manda? Usted estará escuchando esa película de terror. Le salió el coco, y como le salió el coco no sabe si existe o no existe. Llegó el evangélico que el coco le cayó mentira y están engañados. Este es mi hijo amado, escúchalo. Vamos a abrir la Biblia. San Marcos capítulo 9, versículo 7. Vamos a buscarlo todos. Versículo 7, Marcos capítulo 9, versículo 7.
En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miren, si el mismo Dios en una nube, en el bautizo, en la transfiguración y en el bautizo, llega a decir: es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien yo me complazco, ¿por qué nosotros somos tan torpes y andamos escuchando las voces de otras personas que no son Cristo? ¿Por qué andamos pensando en pajaritos preñados? Llega cualquiera a nuestra vida, a nuestra familia, nos siembra cizaña, nos siembra cosas que no lo dijo Cristo, que no lo enseñó el Señor. Y lo peor es que ahí andamos creyéndoles, que ahí andamos diciéndoles sí, como las focas aplaudiéndoles. ¿Cuándo será el día que los cristianos tengamos criterios según Cristo, valores según Cristo, formación según Cristo? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 5, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo Cristo, eso lo dijo el Señor, eso es palabra de Dios. En el Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ahí está. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Y ustedes pueden creer que hayan otras personas que quieran decir cosas contrarias al matrimonio. Que hoy día existan personas que digan: si Juan le gusta a Juan, que se junten los Juanes. Si a María le gusta a María, que se junten las Marías. ¿Qué dice Cristo? Dios creó a Adán y creó a Eva para que Adán se uniera a Eva. ¿Qué dice el mundo? Dios creó a Adán y Adán, si le gusta a Adán, que se una a Adán. Y Eva, si le gusta a Eva, que se una a Eva. A ver, ustedes pueden creer que hayan personas que, aunque Cristo haya dicho: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola cosa, ustedes pueden creer que hoy día hayan personas que crean que el matrimonio es para los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Aunque Cristo haya dicho que el matrimonio es de hombre con mujer y mujer con hombre, ¿puede usted imaginarse que existan personas que no escuchen al Hijo amado de Dios, sino que escuchen otras voces y le crean al mundo y a los gobiernos y a los políticos que andan diciendo, y a los estados que andan diciendo, de los países, que el hombre case con el hombre y la mujer que la mujer? El que cree en Cristo y sabe que Cristo es el Hijo amado, cree en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero el que cree en el mundo y lo que el mundo enseña, cree en el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Cómo la ve? Y entonces hay personas que hoy día, con sus leyes, hacen que los hombres casen con hombres, las mujeres casen con mujeres. Pero no fue lo que dijo Cristo. El matrimonio de Jesucristo es de un hombre y una mujer. Así lo instituyó. Y hay personas que andan diciendo otra cosa. Entonces es donde Dios dice: este es mi Hijo amado, paren la oreja, escúchenlo, no se pongan a escuchar a otras personas. Jesús dice: y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y ustedes pueden creer que hayan personas que digan: si ustedes ya no se entienden, si ustedes ya no se aman, si ya les acabó el amor, si ya no quieren seguir juntos, pues sepárense. ¿Pueden haber personas que contradigan el matrimonio de Cristo hasta que la muerte los separe? Sí. Ahora, ¿a quién debemos hacer caso? Entonces, donde dice la voz, Marcos 9:7, es mi Hijo amado, escúchenlo. Y escuchen cuando Cristo dice que el matrimonio es para toda la vida. Y no se pongan a escuchar las leyes que dicen: hasta que usted se enoje, hasta que usted se fastidie, chao, cheo. Entonces Jesús hoy está para recordarnos lo que debemos escuchar de parte de Dios. Y la voz está para decirnos: es mi Hijo amado, háganle caso, obedézcanlo. No se pongan ustedes a escuchar otras voces. Y así estamos.
Dios diciendo algo, Cristo enseñando en su palabra y el mundo detrás de otras cosas. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece? Miren, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesucristo enseña en su palabra, por ejemplo, Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Puede ser que hayan personas que digan, la confesión no es bíblica. Puede ser que hayan personas que digan, no se deben confesar con curas. Pueden ser que hayan personas que digan, no hay que confesarse. Sí. Y porque esas personas digan esas calumnias, esas mentiras, puede ser que hayan católicos que le creen a esos mentirosos. Sí. Porque todavía no han leído la Biblia en Juan 20:23, que Jesús dejó la confesión. A los apóstoles le dijo, a quienes ustedes les descarguen, les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Y al que no se los perdonen, le quedan sin perdón. Entonces es donde Dios dice, epa católico, epa cristiano, ahí está Jesús. Escúchenlo a Él, no se pongan a escuchar a esos que andan haciendo ruido y diciéndole mentiras y engaños para que ustedes caigan en esos pecados. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 20, versículo 23, para que a usted no le quede duda y para que no le pase lo de Kung Fu y ande escuchando otras voces que no son las de Cristo. Vamos a escucharlo. Juan capítulo 20, versículo 23 y siguiente. Óiganlo. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo nos lo dejó para que nosotros lo supiéramos. Es más, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1, el pasaje de los paralíticos, recuerden, si no, léanlo. Cuando le presentaron al paralítico a Jesús, le llevaron al paralítico al Señor, lo primero que el Señor le dice, ánimo hijo, en el versículo 2, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos empezaron a hablar unos con otros. ¿Cómo puede un hombre perdonar pecados? ¿Cómo se le ocurre decir que un hombre puede perdonar pecados? No. El versículo 6 dice, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Si hay autoridad en la tierra para el perdón de los pecados. Que hayan fanfarrones y mentirosos diciendo no se confiese, no hay autoridad en la tierra, un hombre no tiene poder de perdonar pecados. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra del chamuco. Eso es palabra del mandinga, del que te conté, pero no es palabra de Dios. Porque Jesús dijo, si hay autoridad en la tierra, el Hijo del Hombre la tiene. Y en Juan 20:23 se la transmitió a sus discípulos. Y dice el versículo 8, San Mateo capítulo 9, versículo 8, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cuál poder? El de perdonar los pecados y el de levantar al paralítico. Entonces en la tierra si hay poder de perdonar pecados, Cristo lo transmitió a sus discípulos y aún así hay gente diciendo, ¿será que yo me confieso? Es que los curas son unos pecadores. Es que los curas son... Es que yo tengo un primo protestante que me dijo que no hay que confesar. Yo como que estoy en duda. Y como estoy en duda, mejor no me confieso. Claro, entonces donde dice Marcos 9:7, este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo, háganle caso. Y hay católicos que no le prestan atención. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Marcos 9:7. Es mi Hijo amado, óiganlo, escúchenlo, presten atención. Jesucristo enseñando que para tener vida eterna se necesitan dos cosas, varias cosas, pero les voy a mostrar dos. Una, Marcos capítulo, vamos a buscarlo, San Marcos
capítulo 16, versículo 15. Para tener vida eterna se necesitan varias cosas. Entre eso Jesús dijo dos. Primera, el bautismo para salvarnos. Jesús dice, Marcos 9:7 dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Quieren escuchar a Jesús? Marcos capítulo 16, versículo 15. Llega a decir Jesús lo siguiente. Oigan, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Oído al tambor. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Jesús dijo en Marcos 16:16, el que crea y se bautice, se salvará. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si Jesús dice que para salvarnos necesitamos de fe y necesitamos de bautizo, dos cosas importantes, la fe y el bautizo, entonces debemos hacerle caso. Porque lo dijo Jesús, que para tener salvación debemos tener fe y debemos tener el santo bautizo. Ahora, llega por ahí uno que malinterpreta la Biblia. Llega por ahí un protestante y dice, los niños no hay que bautizarlos. Los niños no hay que bautizarlos. Ellos están muy chiquitos. Ellos no creen. Y si ustedes lo bautizan, ese bautizo no vale. Ese bautizo no sirve. Hay que tener fe y hay que estar grande. Jesús se bautizó grande a los 33 años. Y empiezan a llenarnos la cabeza de piojos y a meternos. Mentira. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Marcos 9:4, Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará. Y entonces yo no entiendo por qué hay católicos que no están bautizando a sus hijos si Jesús dijo que el bautizo es para la salvación, al igual que el tener fe. Y entonces llegan los protestantes y le llenan la cabeza de piojo. ¿A quién le trabajan ellos? ¿Por qué no quieren que la gente se salve? ¿Por qué no quieren que la gente se bautice? Si Jesús dijo que para salvarnos necesitamos la fe y el bautizo, dos cosas, y ellos dicen solamente la fe y la fe nos salvará. No, Señor, el bautismo también. Entonces donde dice Dios, epa, miren para arriba, escuchen, el que crea y se bautice se salvará, lo dijo Jesús. Y como Jesús lo dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y si debemos escuchar a Cristo, no debemos escuchar a fanfarrones que vengan a llenarnos la cabeza de piojo y a decirle mentiras. Raspado, 0-1, póngale 0. ¿Por qué lo andan escuchando? Entonces hoy la palabra de Dios para San Pedro, Santiago y Juan que fueron al cerro, a la montaña, para que fueran transfigurados. Hoy la palabra de Dios también es para nosotros que nos dicen, debemos empezar a escuchar, debemos empezar a escuchar la palabra de Dios que dice que el bautismo es para que ustedes y yo tengamos salvación. El que crea y se bautice, entonces se salvará. Y el que no, pues será condenado. Así de sencillo. ¿Y cuántos niños han muerto sin bautizo? ¿Y cuántos jóvenes, adolescentes, y cuántas personas se mueren sin bautizo por la gracia de los protestantes que andan diciendo no se bautice? Y lo peor, católicos ignorantes que no leen la Biblia y le andan creyendo a cualquier fanfarrón y mentiroso que dicen no se bautice. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? A ver, Jesús dice en San Juan 6:54, le estoy dando citas bíblicas que ustedes ya a lo mejor se saben, solamente se lo estoy recordando que debemos nosotros escuchar la voz de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 54. Dice la palabra de Dios algo muy importante. Este es mi Hijo amado, escuchen. ¿Qué es lo que dice el Hijo amado de Dios? Oiga. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús dijo en su palabra, este es mi Hijo amado, escuchen, que para tener vida eterna y para resucitar necesita usted el bautizo, necesita usted de la fe. Otra cosita que necesita es
comer el cuerpo de Jesucristo y beber la sangre de Jesucristo. Si Dios dice en San Marcos capítulo 9 versículo 4, este es mi hijo, San Marcos capítulo 9 versículo 7, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque hay católicos que han dejado de comulgar. Porque hay católicos que han dejado de recibir la Sagrada Comunión. Una, porque no quieren confesar. Dos, porque ya no tienen fe en la comunión. Y tres, porque los protestantes le han llenado la cabeza de piojos y le han dicho que eso que Jesús hizo fue una representación y que eso que Jesús hizo era mentira, que no era una obra de teatro, era un pan, era una galleta, pero no era el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si Cristo dijo que había que comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos recuerda la voz. Marcos 9:7, este es mi hijo amado, escúchenlo. Debemos escuchar la voz de Cristo, lo que dice San Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesús en la última cena no andaba haciendo obras de teatro y no andaba haciendo significaciones. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Oigan lo que dice. Después tomó pan, dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Da una orden de hacerlo en todo momento. Hay que hacerlo en memoria de Jesucristo, porque Cristo lo mandó, porque la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y el católico que escucha la voz de Dios, comulga, recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a la Eucaristía. Y el católico que escucha a los protestantes que ya llegaron y están aquí, bienvenidos, y ojalá y abran la Biblia y abran los ojos también y los oídos. Y el católico que escucha a los protestantes deja de comulgar, deja de recibir la Sagrada Comunión porque se llenó la cabeza de piojos, de engaños, se llenó la cabeza de mentiras y no le está haciendo caso a la voz del Hijo, al que hay que escuchar, al que nos está mandando. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y así con la confesión, y así con los sacramentos, y así con todo lo que la iglesia nos enseña, que está en la Biblia, hay cuantos católicos que andan engañados. Miren, Jesucristo. Les estoy colocando varios ejemplos de lo que dice Marcos 9, 7. Y me estoy deteniendo solamente en el versículo 7, que hoy estamos leyendo la transfiguración, pero me detengo en el versículo 7 porque fue el que más reflexioné y el que más me llamó la atención. Cristo llevó a Pedro, a Santiago, a Juan a un monte para ser transfigurado. Se transfiguró y ellos se quedaron impresionados. Se quedaron llenos de temor y de miedo. Y por allá hagamos una choza, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y cuando se hizo eso, dice el versículo 7, se formó una nube y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Por ejemplo, miren, la oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿De qué manera Jesús oraba? Esto no lo saben los protestantes. Tampoco se lo diga porque ponen bravos. Los protestantes piensan que Cristo oraba con las manos abiertas y decía, Señor Dios, te doy gracias. Señor Dios, te recibo en mi corazón. Ven a mi vida. Mateo capítulo 26, versículo 44. La forma de orar de Jesús era como los católicos la hacemos. ¿Y cómo oramos los católicos? Como el maestro de la oración nos enseñó. Usted lee Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús llega a decir, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando oren repitan, Padre nuestro que estás en el cielo.
Jesús nos dijo, abran sus manos, cierren sus ojos y hablen con Dios, digan, Señor, no. Jesús dijo, cuando ustedes oren, Mateo 6:9, digan, repitan, Padre nuestro. Jesús nos enseñó a orar repitiendo el Padre nuestro, punto. Jesús nos enseñó a orar repitiendo las palabras, y por eso en la misa decimos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Repetimos la oración de Jesús. Y si Cristo nos enseñó a orar con una fórmula, nos enseñó a orar repitiendo, puede ser, esa es la voz de Jesús, la que dice el Padre, ese es mi Hijo amado, escúchenlo. Puede ser que hoy día hayan personas que les corre una teja o se les ocurre decir cualquier otra cosa. Así no hay que orar, como los católicos no hay que orar. Esa oración no sirve, esa repetidera no sirve, a Dios no le gusta. Sí, y esa no es la voz del Hijo amado de Dios. Esa es la voz de una persona que quiere desobedecer a Cristo, que quiere hacer con la religión lo que le parece, pero no es la manera del Señor. Es más, en Mateo, la que le decía, 26:44, miren, oigan ustedes con sus propios oídos y véanlo con sus propios ojos. Y ustedes, por delante, que están aquí y siempre llegan a este canal, escúchenlo también. Los dejó pues, Mateo 26:44, y se fue de nuevo a orar por tercera vez. Ya había orado una, ya había orado dos, los encontró dormidos. Se fue a orar por tercera vez. Miren lo que dice. Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oraba Jesús? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oramos los católicos? Pues repitiendo las mismas palabras. Repitiendo lo que Jesús nos enseñó, porque la voz en Marcos 9:7 dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y si Jesús nos enseña a orar repitiendo las mismas palabras, puede ser que haya un desobediente, puede ser que haya un iluminado y diga, no hay que orar así. Pues sí, pero esa no es la manera de orar de Cristo, esa no es la forma que nos enseñó a orar el Señor, esa no es la manera que nos enseñó a orar Cristo. Por eso nosotros los católicos repetimos la palabra, porque el Señor nos lo enseñó y así nosotros repetimos, porque Jesús nos enseñó a orar repitiendo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si Cristo nos enseñó así, puede ser que venga otro a enseñar de otra manera, pues sí, pero no es la manera de enseñar de Cristo, no es la manera de enseñar el Señor. Entonces, dejemos de ser desobedientes. Miren, hay una palabra que me gusta mucho. Para no alargarme, quiero compartirla. Lucas capítulo 6, versículo 46. San Lucas, vamos a buscarlo un momentico. San Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 nos enseña algo que debemos aprender en este día. Jesús, la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Así, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Marcos 9:7. Y Jesús, el Hijo amado de Dios, llega a decir en Lucas 6:46 algo muy bonito, oiga. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que les digo? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús, epa, yo soy el Hijo amado de Dios. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no me hacen caso? ¿Por qué los católicos le hacen caso a los protestantes que andan diciendo cosas que no son? ¿Por qué andan dudando de la Iglesia Católica siguiendo a falsos pastores protestantes si ese no es el Señor y no es la voz de Dios? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Emocionante, linda esa palabra, ¿verdad? Por un lado, Marcos 9:7 dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo.
Y ahora el hijo amado dice, epa, católico, epa, cristiano, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Y continúa. Mire lo que viene. Le voy a decir a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las practicas. Le voy a decir a quién se parece el católico creyente, el que verdaderamente es católico, apostólico, romano, que escuchó la palabra y la practicó. Se confesó, se bautizó, hizo su primera comunión, hizo los sacramentos, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿A quién se parece aquel que escucha la voz del Hijo amado de Dios y practica esa voz y esa palabra que Dios dejó? Es decir, al católico real, al cristiano verdadero, al cristiano auténtico, que no anda por ahí dejándose llevar por cualquier video que le haya llegado, o por cualquier video que le hayan mandado, o por cualquier palabra que aquel haya dicho, o por cualquier comentario, que no anda del timbo al tambo en español. A ningún católico de esos que parecen chimbín, de esos que andan, no, católico centrado, católico real, católico verdadero, con los pies en la tierra, que escucha al Hijo amado de Dios y escucha a Jesucristo, que es el Señor, y hace caso a su palabra. Le voy a decir a quién se parece ese cristiano verdadero. ¿A quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica? Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. El católico que no anda creyendo en pajaritos preñados y en cuentos de vieja de los protestantes, se parece a una persona, a un cristiano verdadero que cimentó su casa sobre roca, porque le dice a Dios Señor, a Cristo Señor, Señor, y hace lo que Él le diga. Porque escucha la voz del Hijo amado de Dios y no la de falsos pastores. Entonces tiene fe firme, segura y convencida, porque anda muy seguro de lo que está escuchando, de lo que está viviendo. Pero resulta que miren lo que viene. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica, este es mi Hijo amado, Marcos 9:7, escúchenlo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Y no cumplen mis palabras? El que escucha las palabras, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se derrumbó, siendo grande el desastre de aquella casa. Pero el católico light, el católico chimbo, el católico que es católico a ratos, que se emociona escuchando el evangelio pero no practica nada. El católico de esos que están aquí, de los protestantes que llegaron, que eran católicos y salieron y ahorita no saben en qué palabra casa y por eso están aquí en este video, que andan del timbo al tambo y andan para allí y andan para acá, se parece a un hombre imprudente que construyó su casa sobre tierra, sin cimiento. Llegaron, lo atacaron, lo abordaron y le dio como un derrame cerebral, pero en todos esos pensamientos que tenía le llenaron la cabeza de piojos, se volvieron piojosos y por eso, conocí una luz, me convierto al evangelio, me voy de la iglesia católica y me voy con los protestantes. Lo engañaron, le mintieron, le metieron, le pintaron pajaritos en el aire y a ellos le creyeron y por eso les pasó lo de Kung Fu. Andan confundidos. Les estoy explicando la palabra de Dios clara para que usted la entienda, no se ofenda, no se moleste. Habrán otros sacerdotes que la expliquen de otra manera, pero yo quiero que comprendamos lo que dice Marcos 9:7.
este es mi hijo amado, escúchenlo. Deje de estar escuchando música protestante, deje de estar escuchando videos de pastores protestantes, deje de estar asistiendo a los cultos protestantes, deje de estar llenándose la cabeza de una cantidad de información que ni usted entiende, metidos en videos y metidos en enseñanza. Ahí están los sacerdotes que le explican la palabra de Dios, ahí hay videos y buenos predicadores enseñando la palabra de Dios, y usted llenándose la cabeza de piojos y doliendo la cabeza de tanta información, de tanto engaño que hay en las redes sociales, y usted engañado. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué le decimos a Cristo Señor y no le hacemos caso? Que esta palabra que ustedes y yo hoy hemos escuchado nos ayude a comprender que debemos escuchar la voz de Cristo y no la de los hombres. El Hijo amado de Dios es Jesucristo y Él nos enseñó en su palabra. Vamos a hacerle caso. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.